pero creo que tiene muchos elementos nuestra invitada para entender nuestro sentir, nuestro coraje contra esas disquevacas sagradas del periodismo mexicano que han buscado denostarnos, ofendernos, ridiculizarnos, y hoy los ridiculizados son ellos por el mismísimo New York Times. Quiero darle la bienvenida a Selene Vázquez, aspirante a la gubernatura de Michoacán, y es que se toma una decisión importante rumbo al 2021. Habrá paridad de género en las candidaturas para los partidos. Selene, me da mucho gusto saludarla. Buenas noches. Igualmente, Vicente, un saludo para el auditorio y para tu gente, para CENEN. Es el segundo CENEN que conozco y pues estoy aquí agradecida de que me des este espacio que además mucha gente sigue bien. Gracias. Selene, busca una gubernatura por Michoacán por la Cuarta Transformación, o bajo qué sentido le da a sus aspiraciones. Sí, yo soy militante de Morena, tengo una trayectoria amplia, provengo como muchos de la gente que estamos en Morena de la izquierda, de muy jovencita en el PESUM, que luego fue PMS y se subsumió en el PRD, y por supuesto en el PRD después, pero hace ya 8 años que me salí, incluso un poquito antes que Andrés Manuel López Obrador, dejé las filas del PRD, me declaré independiente, y después se fundó Morena. Y bueno, en ese sentido hemos acompañado siempre las causas de la gente, hemos estado trabajando para Michoacán, que además es muy folclórico como su lenguaje, por eso no me espanto, me sumo y hasta agradezco que sean tan, pues, tan auténticos para platicar. Oiga, me imagino que su hermana ya le contó de nosotros, ¿no? Algo, ¿cómo la ves? Fíjate que ella sí se mide un poquito más de cómo hablar. Acá los michoacanos sí somos medio mal habladillos, pero bueno, Bueno, también pues sabemos nada más para conducirnos. serle claros a la gente y transparentes, Selene es hermana de Antares Vázquez Alatorre, la Así es. senadora por Morena de Guanajuato, ¿no? Así es. Fíjate Oiga, que la Selene, familia, mi familia es del límite de Guanajuato con Michoacán, mi mamá es de La Piedad, mi papá era de Pénjamo, que es justamente son municipios conurbados ya, de hecho, son la misma mancha urbana, y pues de ahí somos el origen de la familia. oiga, Selene, antes de entrarle ya de lleno a sus aspiraciones, ¿cómo está Michoacán? Porque yo creo que anda a estar muy bien que Silvano Aureoles, el gobernador del PRD, anda metiéndose hasta en la contienda electoral estadounidense y pidiendo que voten por Biden. Me imagino que Michoacán está toda madre. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque el gobernador trae unas ganas de pelearse con el presidente y el presidente, por más que lo han estado provocando, literalmente provocando, ha sido muy cauto y creo que ha sido muy decente con los gobernadores, pero particularmente con Silvano, porque Silvano Aureoles se ha pasado de golpeador. Entiendo que el PRD está deshecho, que el PRD tiene su último bastión aquí en Michoacán y no lo va a poder refrendar. Hay que recordar quién es Silvano Aureoles. Silvano Aureoles fue el que pactó con Peña para poder gobernar Michoacán. Fue también el que incluso traicionó al PRD en su alianza esta malsana y terrible con el PAN. Mientras su hermano le aplaudía a Anaya, él decidió votar por Mid. Y bueno, ni su hermano ni Mid tuvieron el respaldo ciudadano. Me refiero a que ni lo que él convocó al voto de Mid, ni el hermano convocó al voto de Anaya, se reflejó en Michoacán, porque te quiero decir que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tuvo una votación récord. Nunca nadie en Michoacán había sacado casi el millón de votos, 990 y tantos mil votos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó de una manera aplastante en Michoacán. Ese es Silvano Aureoles, el que hoy se atreve a levantar la voz, el que habla de romper el pacto federal cuando Michoacán es un estado pobre que depende en un 96% del dinero de la federación, que se junta con el Bronco, que incluso les digo que es una como contradicción terrible entre estos dos y entre los otros que están en la alianza. Primero porque es la derecha con la que se supone que era izquierda. Y segundo porque el Bronco, cuando llegó al gobierno de Nuevo León, dijo sin ningún problema ni tapujo: yo no voy a mantener oaxaqueños. ¿Por qué? Porque en el Pacto Federal los estados ricos aportan más recursos a la federación que los estados pobres. Y el sureste,
y nosotros estamos en el sur, son los estados que más requieren del apoyo de los otros estados, de los estados que más aportan al PIB nacional, que son el Estado de México, por supuesto la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, quizá Puebla, quizá Guanajuato un poco. Y entonces esta disparidad en el discurso lo hace muy absurdo porque está sentado junto a un señor que dice no quiero mantener oaxaqueños, pero tampoco michoacanos. Y sin embargo hablan de romper el pacto federal. Y romper el pacto federal es un absurdo como que nos tendrían que preguntar a los michoacanos si queremos dejar de ser mexicanos. Es así. Nada más que bueno, en el discurso se oye de otra manera. Selene, la última vez que revisé, si recuerdo bien, creo que la aprobación de Silvano Aureoles andaba por abajo del 30%, o por ahí rozando el 30%. Se vale reír, Selene. Dice Silvano Aureoles que quiere ser presidente de México en el 2024. Pues bueno, mira, ¿con qué partido o cómo? O sea, bueno, ahorita andan queriendo impulsar su BOA. En el caso de Michoacán han anunciado que van a hacer una BOA de PAN, lo que quedó del PRD, que es muy poquito, y tal vez Movimiento Ciudadano y el PAN. El PRI, en cuanto se anunció, se empezó a desmoronar. Es más, ya empezaron a renunciar gentes del PRI porque no creen en esa BOA. Y adentro de la BOA, pues está el hermano del gobernador que quiere ser el candidato, que sale muy bajo en las encuestas, y pues eso es lo que están haciendo. Me dicen que tienen un convenio con Alito, el presidente nacional del PRI, para ir juntos en 4 estados, pero respetando, digamos, que el que encabeza en este momento al estado ponga la propuesta de quien encabece la gobernatura. En este caso, como el PRD es el último bastión en el que tienen y que ya se les acabó Michoacán, pues la propuesta le correspondería a Aureoles, pero no tiene a quién poner, ¿eh? De verdad no. Ahí le encargo que me investigue si Aureoles, de forma honesta, transparente, le prestó algún dinero a Olamendi para que se hiciera de Latinus, ahí donde trabaja Loret de Mola y Broso. Ya ve que don Julio Cerroa, nuestro colega independiente, nos dio a conocer esta información. Es una sana duda de viernes y ustedes que están en Michoacán, creo que pueden ayudarnos a desmarañar esta historia. Ya ve que Olamendi era la mano derecha de Aureoles, pero Aureoles dice que no tiene nada que ver con Latinus, pero que tampoco es un medio para golpetear al gobierno. En fin, si me permite, ahí le encargo. Yo te diría que en el caso particular de Latinus, de hecho, en las primeras semanas cuando nacieron, que además es una especie de sketch muy caro porque además tienen una producción de alto costo, el único personaje público que fue a entrevista fue Silvano Aureoles, que fue el primero en ser entrevistado. Después se han ido otros, pero en realidad el primero y el único fue él. Y por supuesto esa liga no se puede olvidar, sobre todo porque este señor de segundo apellido es Olamendi, es hijo de Raya y es Olamendi de apellido de su madre. Pero el asunto es que este personaje era muy mal visto cuando estaba aquí en Michoacán, le causaba muchos problemas incluso al interior del gabinete, porque sí es un poco siniestro y gusta de hacer esas cosas, pero la cercanía con Silvano y con el papá de él, Alonso Raya, tiene que ver con negocios, con muchos negocios que han hecho juntos a lo largo de los años. Y es un hombre que se ha enriquecido en el poder. Y yo digo que el poder a veces no solamente cuando es mal habido enriquece, sino que va pervirtiendo a la gente y va teniendo pues un grado de soberbia bárbaro. ¿Qué está pasando en Michoacán? Me preguntabas hace rato. En Michoacán vivimos una inseguridad más grave que la del 2013 y 2014, que fue cuando se detonó el movimiento de la autodefensa. Este año hay más muertos por muerte dolosa y violenta que en aquellos años, muchos más. Además se multiplicaron los feminicidios y tenemos secuestros, tenemos ya otra vez cobros de plaza en varias ciudades. Pero qué fácil es, ciudades, échenle la culpa a AMLO, ¿no? Pero además el gobernador está más ocupado en el asunto este de la grilla federalista, que no entiende además bien el discurso, no sabe bien lo que implica lo que está diciendo, que jamás lo oyes decir
que en Aguililla la gente tuvo que salir por puertas, que dejaron sus casas, que salieron con lo que traían puesto, que hay más de 1,200 hectáreas de sembradíos de papaya, de limón, de todo lo que se cultiva en la tierra caliente, porque hay una guerra directamente en territorio michoacano, y de eso jamás lo oyes enunciar una sola palabra. No dice de los secuestros y de la violencia en Guanajuato, perdón, en la frontera con Guanajuato y en la frontera con Jalisco, y tampoco habla de que hay dos ciudades, Zamora y Uruapan, perdón, que están consideradas ya, junto con Morelia, como una de las ciudades más violentas del mundo. Selene, déjeme preguntarle para encaminarnos en esta primera ocasión a la recta final de este enlace e invitarla para que sigamos debatiendo fuerte sobre estos temas. ¿Por qué quiere ser gobernadora? Habla de la corrupción, del poder por el poder, de esos que han hecho mal uso o mal empleado el poder. ¿Por qué quiere ser gobernadora usted? Precisamente porque yo creo, tengo la convicción de que Michoacán, con 6 años en que no se robe, cambiaría totalmente su conformación. Fíjate que a pesar de la crisis del COVID y de la crisis económica que el país está sufriendo, Michoacán en su sector primario es muy fuerte. Todo lo que es frutícola y agrícola en general, somos un granero y somos también exportadores de frutas y de aguacate, de las frutillas, los frutos rojos y demás, y eso ha medio sostenido la economía. Nos ha golpeado mucho en el área de servicios, que también es el sector económico más importante ahorita Perdón, para Michoacán. Pero perdón por sí, interrumpirla, Selene. ajá, Usted dice que basta con 6 años que no se robe. con que no se ¿Me está roben diciendo, me está diciendo que Silvano Aureoles ha robado? mucho, mucho. Aquí roban porque si tú pides un Uf. implemento agrícola, tienes que mocharte para que le des una parte a quien te va a hacer el trámite. Aquí te roban porque cuando pides cualquier tipo de apoyo, es así, cuando se da la obra pública, son las empresas afines al gobernador, y prácticamente se desplazó a todos los constructores michoacanos. Muchos de los constructores michoacanos que además pues generan empleos aquí, se han tenido que ir a otros estados en estos últimos años porque solamente los cuates del gobernador le entran a la obra pública, que es la que genera recursos, y porque la violencia también espanta la inversión. Y si tú tapas la violencia y no quieres hablar de ella porque tienes algún acuerdo, o porque le temes a los grupos delincuenciales, o porque asumes que así es o así debe seguir Michoacán, y no hay una coordinación adecuada con las fuerzas federales, ya sea el ejército como la policía o ahora la creación de la Guardia Nacional, me parece que estamos dejando pasar la oportunidad de transformar a Michoacán junto con México en un estado de paz. Y los michoacanos necesitamos eso, paz. Lo que necesitamos es certeza, lo que necesitamos es que se deje de hablar de nuestro estado con violencia. Somos un estado bello que tiene lugares turísticos que serían perfectos, que son muy explotables. Tenemos eventos mundiales como el Festival de Cine, los festivales de cine, de música y de órgano. Es decir, tenemos ciudades coloniales, tenemos mar, tenemos bosques, tenemos áreas hermosas, pero con la inseguridad todo eso deja de ser importante. Déjeme cerrar preguntándole su opinión, me imagino que ha de ser muy positiva, sobre esta paridad de género que se promueve para el 2021. Hace que mujeres como usted puedan levantar la mano en Michoacán y en otros estados de la República Mexicana. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, también las mujeres pueden. Selene, con eso cerramos. ¿Con qué reflexión cierra en torno a esta iniciativa para que a las mujeres se les permita competir, aunque le duela pues a los hombres? El día de hoy el INE aprobó una solicitud que yo le hice de que dictaran los lineamientos para las gobernaturas en materia de género, de paridad, porque fíjate que el año pasado, en junio del 2019, se aprobó una reforma constitucional en la que se estableció que la paridad, o que la ciudadanía teníamos derecho a ser votados en términos de paridad para todos los cargos públicos. Y así dice la Constitución, para todos. La paridad en todo se convirtió en un concepto,
Y este concepto implica que todos los cargos en disputa tengan que tener la garantía de que haya condiciones para las mujeres. La verdad es que en la historia del país solamente ha habido 7 mujeres electas, 2 gobernadoras interinas, es decir, 9 en total en un periodo de más de 100 años de, digamos, una vida democrática. Las mujeres empezamos a votar en los años 50 y la lucha de las mujeres ha sido una tras otra bajo un esquema de estar yendo a los tribunales, de hacer efectivos los tratados internacionales que México ha asignado en materia de equidad y género y además de apoyo democrático o para nuestra democracia. Y hoy el INE, por 9 votos contra 2, y a pesar de las opiniones de algunos actores políticos, prácticamente todos los partidos se pronunciaron a favor, excepto el PAN, que sí dijo que iría incluso pues, a impugnar la decisión, y una carta que llegó del Senado. El Senado, como ustedes dicen, comandados por los varones, en este caso por Ricardo Monreal, mandó una carta diciendo que estaban extralimitando sus funciones, que estaban legislando. Y lo que pasa es que, lo que Ricardo no dice, es que el año pasado, cuando después de que se hizo la reforma constitucional, se hizo una reforma legal. Y hubo un pacto entre los señores que estaban haciendo esas leyes para no meterse con las gobernaturas. Nada más que no lo dejaron explícito, ni para bien ni para mal. Simplemente no legislaron en la materia. Como pasó hace años, cuando tampoco estaba legislado en la materia el asunto de la paridad en los ayuntamientos y en los distritos, para cada norma los señores han inventado una forma de violarla. Recordemos a las Juanitas. Cuando se dijo que había que poner una de cada 3 candidaturas de mujer, empezamos a ver mujeres que iban en la titularidad y el marido en la suplencia, y entonces cuando tomaban protesta renunciaban para que subiera el señor marido. Bueno, eso pasaba con las Juanitas. Por lo tanto, se acordó que hubiera fórmulas de mujer-mujer para que no hubiera esa presión de que las quitaran para que subiera un hombre. Luego, cuando se decidió que la paridad era absoluta en las listas y en los ayuntamientos, empezaron a mandar a las mujeres a los cargos o a los espacios donde se perdía, tanto en las listas como en los de mayoría. Es decir, para cada regla inventaban una forma de violarla y de no ejercer la paridad absoluta. Entonces, el INE fijó criterios para que se hicieran bloques de competitividad y entonces se obligara a los partidos a rehacer sus propuestas en todos los estados y a todos los partidos para que en los ayuntamientos y en los distritos se postulara a mujeres en los bloques de más alta competitividad, de mediana competitividad y de baja competitividad de manera paritaria con los varones. Bueno, eso mismo está pasando hoy con las gobernaturas. Hubo muchas presiones, ayer hubo una declaración del Senado y empezaron a haber presiones, y de ayer a hoy cambió un poco el dictamen. Eran 8 de 15 las candidaturas para mujeres, para todos los partidos, no es solamente para Morena. Yo soy de Morena, pero era para todos los partidos. Bajó a 7. Y otra concesión que le hicieron a los partidos en el último momento, pero que de todas maneras es en justicia estamos ganando las mujeres mucho, es que no se hicieron los bloques de competitividad, que tiene que ver con lo que estaba yo diciendo, de que manden a las mujeres a donde seguro se pierde. Entonces, ahora los partidos tendrán que notificarle al INE en qué estados van a postular mujeres, y el INE a su vez informará a los OPLES, a los órganos electorales de cada estado, qué partido postulará qué género. Y eso es un gran logro. La solicitud la hice hace más de 2 meses y medio, retrasaron mucho la contestación. De hecho, me contestó un director de prerrogativas, me tuve que ir al tribunal. El tribunal le dijo, él no es competente para contestar, le tiene que contestar el consejo, y hoy me dieron respuesta, y esa respuesta es positiva y es muy buena para todas las mujeres. Pues felicidades, y estaremos al pendiente de su campaña, de sus aspiraciones, y si gana, de su trabajo, porque eso es lo más importante para la gente. Selene Vázquez, le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio. Vicente, no, es una aclaración, todavía no soy candidata, solamente logré algo para las mujeres, no para mí, y todavía me pueden cobrar o me pueden hacer pagar el costo de esta decisión los señores. A pesar de que soy la mujer que tiene más de un año apareciendo como la más competitiva en mi entidad. No está sola y no se deje, Selene Vázquez. Desde luego que no. Les agradezco mucho y un abrazo a todos.
CNN, a Cuídese todos sus mucho y corresponsales. disculpe usted los desfiguros lingüísticos. No, me los sé todos, ni modo de que decirles que no. Eso, eso. Prepárelo para la campaña, la va a necesitar. Mire, nada más porque soy decente, pero si no les diría lo que tengo que decir a veces cuando en los municipios sale algún varón a decirte cosas, les digo que a veces uno prefiere que le digan que es cabrona a que le digan que eres pendeja, ¿no? Órale, gracias, Selene. ¿No? Y perdón hacerme sentir. Pero así hablamos los mexicanos también, ¿no? Órale, pues. Gracias, Selene Vázquez. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Aspirante a la gubernatura de Michoacán, Selene Vázquez, hermana de Antares Vázquez Alatorre.